ciertas actividades están vibrando en una resonancia o tienen una huella de vibración particular. Cada acción, cada pensamiento, emoción o palabra también están vibrando en diferentes frecuencias. Muchas veces cuando hacemos cosas que las demás personas están haciendo, lo que pasa cuando hacemos eso es que empezamos a alinearnos a esa vibración de esa actividad. Así que si no han visto la escala de vibración de Hawkins, se las voy a dejar acá para que tengan un poco más claro de lo que vamos a hablar hoy. En la escala de Hawkins vemos las cosas, más que todo las emociones que están vibrando alto y las emociones que están vibrando bajo. Entonces abajo vemos como la culpa, la vergüenza, el miedo. En la mitad vemos la neutralidad, empezamos a ver la paz, el amor, la iluminación. Cada una de estas cosas nos dice, digamos que el nivel de vibración a la que están cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la música clásica está vibrando más o menos a 450 Hz. Esta música clásica lo que hace es básicamente subirnos nuestra vibración. Pero si fuéramos a escuchar otro tipo de música, otro tipo de música que tuviera letra que es deprimente o que está tratando a las personas o a las mujeres mal o a los hombres o hablando de algún tipo de tema que es negativo, al escuchar ese tipo de música vamos a sintonizarnos a esa vibración de esa música. En el video de hoy te voy a mostrar 3 cosas que están bajando tu vibración y tú no lo sabías antes. Entonces, muchos de ustedes pueden que estén en un momento en donde ustedes van a empezar a romper hacia un nuevo nivel de vibración o probablemente ya lo hayan hecho, hayan tenido su despertar de conciencia o despertar espiritual en donde se dan cuenta de que estas cosas los mantenían en esa vibración baja. Y cuando sucede esto, nos pasa que nos sentimos diferentes o extraños o raros alrededor de las otras personas. Porque las cosas que estamos viendo o sea, las cosas nuevas o desconocidas que estamos viendo, van a parecer raras para las personas con las que normalmente entablábamos una relación o una conversación. Entonces las personas van a verte como algo raro el hecho de que tú de un momento a otro cambies las actividades que hacías por el hecho de tú tener tu despertar de conciencia o despertar espiritual. Todas estas cosas hacen que nos sintamos extraños, ¿cierto? Porque no estamos haciendo lo mismo que hacíamos con las otras personas. Entonces pensamos que, wow, debe haber algo malo conmigo, debe haber algo raro. Y el hecho de que tú hayas despertado primero que las demás personas, bueno, no primero, sino que te hayas dado cuenta de eso antes que ellos, hace que probablemente empieces ya no a resonar con las actividades que hacías anteriormente con ellos. Las personas empiezan a relacionarte contigo de una manera diferente porque el hecho de que tú hayas despertado la conciencia o despertado espiritualmente hace que tu vibración empiece a subir. Entonces las personas con las que estabas antes o con las que te pasabas antes ya no se pueden relacionar de la misma manera contigo. Así que empiezan a construir diferentes historias sobre ti, de cómo has cambiado, Diego, cómo eres de diferente, mira, antes no eras así. Entonces probablemente muchos de ustedes estén pasando por este proceso y se sientan extraños y piensen que hay algo malo con ustedes, pero no es así. Mi despertar de conciencia fue así. Mi familia y mis amigos empezaron a verme como el chico raro porque mi vibración empezó a elevarse bastante. Primero el hecho de darme cuenta de que yo no era lo que pensaba, yo no soy mi mente ni mis pensamientos. Eso simplemente abre la puerta a un estado nuevo de conciencia y esto va a empezar a subirte la vibración. Entonces tu familia, tus amigos pueden que ya no te vean igual que antes. Y esto otra vez te puede hacer sentir como raro o extraño o probablemente que pienses que no eres estable emocionalmente. Pero nada tiene que ver con eso, simplemente es que tú has decidido o has pasado por un cambio de vibración muy alto y las personas lo sienten. ¿Qué pasa? Que como tú estás elevando tu vibración, tú puedes ver a las demás personas todavía haciendo lo mismo, es decir, se mantienen en el mismo grado de vibración, en la misma frecuencia de vibración y tú ya no estás ahí, entonces puede pasar que tú ya no te relaciones con ellos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, mis amigos antes no la pasábamos tomando alcohol, fumando weed,
Todas estas cosas era lo que yo hacía antes de mi despertar espiritual. Entonces, esto me hacía como unirme a ese nivel de vibración, porque siempre era lo mismo, siempre como era, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a fumar weed y vamos a parchar. ¿Y qué hacíamos parchando? Nada, solamente contando historias, quejándonos, culpando, siendo negativos, todas estas cosas era lo que yo hacía antes. Entonces cuando tuve mi despertar de conciencia, mi vibración empezó a subir y ya estas cosas como que no resonaban tanto conmigo. Sin embargo, mi parte que quería mantenerse en el pasado y en lo cómodo, en lo conocido, me hacía extrañarlos. Entonces decía, ok, sí, ya no estoy con ellos tanto. Y esto me hacía volver a esas actividades. Y resulta que mi vibración estaba alta y estas cosas vibraban mucho más bajo. Entonces el hecho de que yo los extrañaba me hacía volver a hacer todas estas actividades y cuando hacía todas estas actividades bajaba mi vibración nuevamente al nivel de ellos. Y muchas veces sentía la presión de mis amigos porque yo les decía que ya no hago esto y ellos me decían, ay, ¿cómo así? ¿Ya no te tomas un guarito y ya no te tomas una cerveza? ¿Cómo así? Has cambiado mucho. Entonces yo me sentía con esa presión y muchas veces sucumbía a esa presión y hacía lo que ellos me dijeran que hiciera, simplemente porque la presión social. Muchas veces me sentía culpable por a veces no recibir una cerveza o no recibir un plon de weed y todas estas cosas me hacían sentir culpable y otra vez volvía a la historia de que, oh, no, debe haber algo malo conmigo, debe haber algo que yo no he cambiado o algo así, porque todo el mundo me está diciendo que he cambiado, no, debe haber algo malo conmigo. El hecho de hacer todas estas cosas, muchas personas van a estar en desacuerdo con tu nueva vibración y van a decir como, hey, no, pero tú hacías esto, no, tienes que hacer esto porque es que aquí hacemos esto. Y muchas veces le ponemos mucho cuidado a las opiniones de los demás y sucumbimos a esas opiniones y volvemos a hacer lo que sabemos que ahora no se siente bien dentro nuestro. Pensaba que había algo en mí porque veía a todos los demás sintiéndose igual, viviendo igual, pensando igual, actuando igual, hablando igual. Entonces yo decía, wow, debo seguir ahí. Sin embargo, después de mi despertar espiritual o despertar de conciencia, mi vibración empezó a subir y muchas cosas empezaron a cambiar. Mi dieta cambió y también puede que sea el caso para ti, que tu dieta cambie, que los libros que estás leyendo también cambien o los temas que estás leyendo también cambien. El hecho es que tú vas a empezar a ver una vibración diferente a la que tú habías sido acostumbrado a vivir. Entonces todas estas cosas van a empezar a cambiarte de acciones, pensamientos, palabras y emociones. Y las personas que siguen igual van a verte diferente y muchas veces inconscientemente van a tratar de agarrarte y bajarte otra vez al nivel de ellos. Y cuando bajas a ese nivel, muchas veces volver a lo conocido te hace más daño que bien. Entonces aquí es tener cuidado porque cuando sentimos estas ganas de volver a ver a tus amigos de hace años, puede que te baje la vibración solamente porque tu mente te está contando la historia de que, oh no, estás solo, Diego, estás solo en este despertar espiritual, tienes que volver otra vez a donde tus amigos, a donde eras cómodo. Y resulta que le haces caso a tu mente y te vuelves a ver con ellos y no te sientes bien. Hay algo que está pasando más allá de los sentidos. Tu vibración es diferente a la de ellos y ellos siguen manteniéndose igual. Y eso está perfectamente bien, no es juicio, ni eso, no son ofensas, solamente es una observación. Entonces el punto clave es que date cuenta de que el universo va a empezar a darte oportunidades para mostrarte en qué vibración quieres estar. Cuando tú empiezas a subir tu vibración, el universo te va a enviar como una roca, o como decirlo, como una distracción para que tú decidas si quieres volver a lo conocido o sigas más bien por un camino desconocido en donde la guía va a ser tu nueva vibración. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, todo lo que les estoy diciendo acá es mi experiencia de vida. Cuando empecé a despertar espiritualmente o la conciencia, empecé a ver que muchos de mis amigos o algunos de mis conocidos ya no resonaban conmigo porque yo estaba abriéndome a nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, de sentir y de hablar. Y todo esto va a hacer que
el universo te envíe pistas o algunas distracciones para decir, ok, ¿qué vas a hacer? Y lo que yo hice fue, ok, voy a seguir mi verdad, no me importa cómo me vean los demás, no me importa qué opinen los demás de mí, no importa que los demás digan, oh Diego, ya no tomas, oh, qué man tan santo. Y muchas cosas van a aparecer como estas burlas muchas veces o van a tratar, como te digo, inconscientemente meterte en un viaje de culpa para que tú vuelvas a los diferentes hábitos que hacías antes. Lo que yo hice fue volver, parar, seguir, ok, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me entusiasma? Y empecé con el dibujo, ¿cierto? Y empecé a hacer esto y muchas veces las personas decían como, ¡ay no! ¿Para qué dibujas? Esto no te va a dar plata, esto es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente con el dibujo, sino también con los temas que estaba aprendiendo, el desarrollo personal, espiritualidad. Y todo esto, lo que yo estaba aprendiendo para mejorar mi vida, era algo que me apasionaba. Entonces decidí no hacerle caso a la distracción del universo y hacer lo que realmente me apasiona, lo que me entusiasma. La primera cosa que te baja la vibración, que no sabías, es tu círculo social. Las personas con las que estás normalmente, las 5 personas con las que más te pases tu vida, esas personas están influyéndote vibracionalmente. Entonces puede que estés alrededor de personas que están quejándose, siendo negativas, culpando, siempre hablando de lo malo, quizás estén volcando creencias negativas dentro de tu mente, diciéndote que tú no puedes hacer esto, por esto y por esto y por esto y por lo otro. Y esto es una de las principales formas como nosotros damos nuestra energía. Es decir, como nosotros bajamos nuestra vibración. Muchas personas al principio no estaban de acuerdo con yo hacer estos videos o yo dibujar, ¿cierto? Empezaban a decir, oh, ¿en serio, Diego? ¿Estás haciendo, eres youtuber? ¿Qué dices? Qué estupidez, ¿no? Eso es una bobada hacer videos. Entonces, todas estas personas con las que yo estaba normalmente seguido eran personas que me bajaban la vibración. Estuve en una orquesta y cuando estuve en esa orquesta, la mayoría de ellos vivía en estados negativos, quejándose, siempre resistiendo el momento. Y yo estaba ahí solamente porque pensaba que era la única forma de generar dinero. Al final me doy cuenta de que eso fue una bendición porque me di cuenta de que otra vez esas distracciones del universo para decir si yo quería seguir ahí o realmente quería liberarme de todo eso y empezar a subir más mi vibración. Y todos ellos decían como, yo les contaba mis sueños y muchas veces se burlaban. Entonces es ser consciente de cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas y darte cuenta si las personas con las que estás ahorita te ayudan o no te ayudan a literalmente alcanzar esa visión que tienes. Todavía ellos son compañeros y buenos amigos. Eso no quiere decir que tú tengas que liberarte o cortar 100% la relación con ellos, sino simplemente ser consciente de que ellos probablemente no estén en la misma vibración que tú. Todavía seguimos siendo buenos amigos con mis amigos del pasado, con los que tomábamos y fumábamos weed, todavía nos hablamos y es chévere parchar, pero es ser consciente de que muchas veces estas interacciones no son para tu mayor bienestar. No quiere decir que tú los odies y ya no te vuelvas nunca más a ver con ellos, sino que empieces a poner límites. Empiezas a poner límites con las personas. Cuando alguien venga a contarte algo, el problema o a quejarse, es como decir, oye, no quiero escuchar hablar de eso, no quiero hablar de eso en este momento. Es empezar a poner límites y empezar a poner, digamos que, barreras o proteger tu propia vibración. Algo que puedes hacer para empezar a, ¿cómo decirlo?, inspirarte o motivarte de personas es, elige las personas que tú dices o que tú piensas que ya llegaron a donde tú quieres llegar. Y empieza a leer libros de ellos, o ver documentales, o películas, o algún tipo de cosa que ellos hayan producido para que tú empieces a sintonizarte a esa nueva vibración que ellos tienen. Por ejemplo, cuando yo leí el libro El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, ese era mi objetivo. Vivir más en el presente, ser más calmado y no ser tan reactivo y más bien responder desde mi conciencia. El hecho de leer el libro me hace que yo esté instalando la vibración de Eckhart Tolle al momento de escribir ese libro. Entonces, elige libros de desarrollo personal que te mantengan en esa vibración alta, la cual te va a producir los resultados que deseas. Y aquí lo que buscamos es la alineación. Si tú estás haciendo algo, por ejemplo, estando con personas negativas, estás escuchando música negativa
y también estás haciendo otras cosas, una acción positiva, vas a estar desparramado hacia un montón de lugares y tu vibración no va a estar, digamos que alineada. Y lo que buscamos aquí es la alineación. Tu alineación emocional, mental, física y espiritual. Es decir, todo lo que estés consumiendo debe ser como una ayuda para esa alineación deseada, ¿cierto? Entonces es como darse cuenta de qué cosas puedes que estés haciendo en estos momentos en tu vida, en tu día a día, que no estén en alineación con tu visión más alta. La segunda cosa que no sabías que te baja la vibración es la música, las noticias y las redes sociales. Yo no veo noticias. Antes tenía un televisor grandísimo. ¿Qué hacía la mayoría de veces? Ver documentales o ver la vida de alguien más, ¿cierto? O ver realities. Oh, mira que, es que, si viste que esta persona se besó con este y, uy, lo engañó, le puso los cachos y todas estas cosas hacían que probablemente mi vibración bajara sin darme cuenta, pero, sin embargo, eso no quiere decir que no disfrutes de los shows, no disfrutes de un buen programa de humor. No quiere decir eso, simplemente ser consciente de que muchos de esos programas están diseñados para mantener a las personas en vibraciones bajas. La música. La música siempre ha sido una parte intrínseca de mi vida. Yo creo que de todos. Bueno, probablemente alguien no, pero en mi vida siempre ha sido como un foco, un pilar súper importante. Cuando yo empecé a darme cuenta de que la música afectaba mi vibración, empecé a ser consciente de lo que escuchaba. Mi música favorita siempre ha sido música pesada, música con guitarras distorsionadas, voces gruesas. Sin embargo, al momento de darme cuenta de que esa música me producía esto, es decir, yo era consciente de que mi música favorita probablemente no era la mayor vibración que podía existir, no le quitaba el hecho de que dejara de ser mi música favorita. Entonces, tampoco quiere decir que dejes de escuchar tu música favorita, sino simplemente date cuenta de qué canciones estás escuchando. La mayoría de canciones en el mundo, digamos que lo común para las personas, son canciones que están hablando de cosas negativas muchas veces, hablando de cómo está mal el planeta, no sé, depresión total, como alguien me dejó, por ejemplo, la música de cantina. Todas estas música de cantina es súper triste. Y otra vez, no hay juicios ni ofensas, solamente es observar, darte cuenta de qué letras es lo que estás escuchando en esas canciones. Me voy a cortar las venas si no vienes a mí otra vez. No sé qué. Todas estas cosas, darse cuenta de que la música es un factor importante en nuestra vibración. Las noticias. Yo no veo noticias. Las personas dicen, Diego, entonces, ¿cómo sabes qué está pasando en el mundo? ¿Por qué suponemos que lo que está pasando en el mundo es lo que nos muestra las noticias? No tiene que ser así. Hay muchas fuentes de información. Apagar las noticias es una de las formas más fáciles de subir tu vibración, porque ¿qué vemos en las noticias? Probablemente vemos el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien. Vemos muchas cosas negativas. De eso se trata las noticias. No quiere decir que yo no me esté informando. Y otra vez les digo, ¿por qué asumimos que esa es la única, es la manera de que estamos informados de todo lo que está pasando en el mundo? No es así. También las redes sociales. Hace muchos años, hace ya cuando tuve mi despertar en el 2014, pues yo seguía muchas redes, o sea, cuentas de personas que probablemente no eran mi mayor bienestar, pero como era inconsciente, solamente seguía, digamos que el camino de los demás, seguir a los famosos, ¿no? Como que, oh, sí, los famosos, los deportistas, estar pendiente de la vida de los demás. Y puede ser que sea algo que te produzca una emoción que no quieres, probablemente envidia o celos, etcétera, etcétera. Muchas veces las cuentas que seguimos en Instagram nos hacen sentir de estas emociones y todas estas cuentas nos bajan la vibración inconscientemente. El hecho es darse cuenta de cuáles son esas cuentas que tú sabes que ves un post de esa persona y te hace sentir mal o te hace sentir como si no vales nada. Todas estas cosas es simplemente, ok, puedes mutear todos esos posts o simplemente dejar de seguir estas cuentas y empezar a seguir cuentas que realmente estén en alineación con lo que tú quieres lograr. Cuentas de desarrollo personal, con lo que tú quieras aprender. Cuando yo empecé a dibujar, empecé a seguir cuentas de personas que dibujaban como yo quería dibujar. Entonces, al seguir estas cuentas, mi mente se iba como alimentando de esta nueva vibración de las personas. Me producían disciplina, me daban ganas de parar a dibujarme, a dibujarme literal en el espejo.
pero me daban ganas de parar y dibujar, ¿cierto? Como esa constancia, el compromiso de dibujar. Cuando seguía otras cuentas, me dedicaba más bien a hacer pereza o a juzgar a los demás o cuentas de humor que se burlaban de las demás personas, de la condición física de las personas y todo esto era inconsciente. Es como darse cuenta de cuáles son las cuentas que estás siguiendo que no te ayudan y empezar a elegir otras nuevas. De nuevo, no es que no puedas ver ninguna de estas cuentas o ninguno de estos shows. A mí me encantaba Friends o Two and a Half Men, todas estas cosas, The Big Bang Theory. Pero es empezar a ser consciente de qué es lo que te producen ver todos estos shows, todas estas cuentas y escuchar este tipo de música. Ser consciente y hacerlo con moderación. Yo a veces veo, como ya no tengo televisor, lo veo aquí en el celular. Veo estos shows porque sí, a veces es mi entusiasmo verlo, pero no me la paso viendo todo esto todo el día porque sé el impacto que tiene en mi vibración. Y la última cosa, la tercera cosa que está bajando tu vibración, eres tú mismo. Todas las historias que te cuentas en la mente. Es decir, tenemos que volver a tomar responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad para responder. Entonces, nosotros mismos somos, digamos que la base de toda nuestra vibración. Las historias que nos contamos, alguien que nos hirió. No te imaginas, hace 5 años me rompieron el corazón y desde ahí no he podido tener una relación porque es que esa persona, tú no sabes lo que me hizo, Diego, tú no sabes lo que me hizo y todo lo que sufrí. No, mira que hace 20 años perdí 60 millones de pesos y no puedo perdonar eso. Esa persona merece lo peor y cuando la vea le voy a dar un... Así que es tomar responsabilidad, no con lo que pasó, es decir, no terminar, o sea, no cambiar lo que pasó, sino ¿qué haces? Ese es el punto. ¿Qué haces con lo que pasó? Cuando tuve mi despertar de conciencia, lo primero que aprendí a hacer, o lo que me dediqué a hacer, fue a meditar. Esto me hizo dar cuenta de que el pasado no se puede cambiar. Lo único que me ataba al pasado eran mis historias, el significado que tenía del pasado. No sé si ustedes ya hayan escuchado probablemente en otro video en el despertar de mi conciencia. En ese video que grabé hablé sobre cómo tuve una relación súper larga, bueno, larga, de 4 o 5 años más o menos. Y esa relación terminó y fue como, no, mi vida es un desastre. Yo pensé que me iba a casar con esta persona y resultaba que era el amor de mi vida y cortamos porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo seguía manteniendo en mi mente esa historia, lo cual hacía que el pasado siguiera vivo. Pero una vez me di cuenta de que no importa lo que pasa, sino qué haces con lo que pasa, es decir, el significado que le des a lo que pasó. Si tú cambias el significado de lo que pasó, te vas a dar cuenta de que la vida no te pasa a ti, sino te pasa para ti, para tu crecimiento. Y me di cuenta de que, wow, esto es una bendición, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero como mi mente siempre estaba acostumbrada y entrenada a pensar en lo negativo, yo le mandaba los peores insultos a esa persona sin darme cuenta de que la vida me estaba mostrando esto para que yo aprendiera algo. Entonces es como cambiar el significado de lo que te hicieron, de lo que te hizo alguien, de lo que te robó alguien, de lo que te maltrató, de lo que te hirió alguien. Cambiar el significado de eso por uno positivo del cual tú puedas beneficiarte. Entonces es volver a tomar responsabilidad de tu vibración. Las personas no te bajan la vibración. Solamente tú te la bajas diciéndote una historia. Oh, es que esta persona tiene baja vibración y cuando él está conmigo, bajo mi vibración. No, como decía un gran sabio de la India, otros parecen que te molestaran, pero no son otros, es tu propia mente. Es decir, cuando muchas personas me escriben en TikTok como, ¿cómo hago para dejar de que me afecte lo que las personas negativas me hacen? Y siempre es lo mismo, te afecta porque tu definición está de acuerdo con lo que ellos están haciendo, diciendo o actuando. Cuando tú no estás de acuerdo es como si no estás en resonancia vibracional con ellos. Así que todo el mundo puede estar negativo alrededor tuyo, pero si tú no estás de acuerdo con ninguna de las opiniones de los demás, con ninguno de los actos de los demás, no te va a afectar. Por eso es volver a tomar responsabilidad y dejar de ser víctimas y pensar que nuestra vibración depende de lo que los demás hagan afuera. Si no internalizas lo que dices, es decir, si no tomas personal lo que ellos están diciendo, no te va a afectar.
volvemos, no importa si el mundo está en caos afuera, tú no vas a ser afectado si eres lo suficientemente responsable para mantener tus pensamientos y tus historias, las historias que te cuentas de lo que esa persona hizo, beneficiosas para ti. Es decir, si tú te cuentas una historia diciendo como, esta persona siempre que llega me hace sentir rabiosa. No es la otra persona, es tu historia sobre la otra persona lo que te hace sentir de esta manera. Entonces empezar a darse cuenta de que al final nada afecta nuestra vibración tanto como nuestras propias historias frente a las personas, situaciones, eventos, etcétera, etcétera. Si no lo ves como la verdad, no te va a afectar. Entonces es muy importante construir una relación contigo mismo y empezar a poner límites. Cuando alguien llega a quejarte o a quejarse, o alguien llegue a contarte todo lo negativo de su vida, puedes decir, hey, no me interesa escucharte hablar de eso, ¿ok? ¿Te parece bien si hablamos de otra cosa? Empezar a poner límites de cosas que pasen afuera. No tienes que aguantarte todo lo que pasa afuera y tampoco tienes que aguantarte las actitudes de otras personas. Si alguien llega muy mal geniado a maltratarte, tú también puedes poner límites en ese momento y decir, oye, no me gusta cómo estás actuando, nos vemos. Al final de todo, la realidad externa es simplemente un reflejo de tu realidad interna, y cuando cambias la relación que tienes contigo internamente, prepárate porque simplemente es ley, es física, tu realidad externa va a cambiar cuando tú hagas el cambio o te relaciones contigo mismo de manera diferente. Puedes salir de todas estas tres cosas si primero te responsabilizas por tu vibración, si empiezas a poner límites y empiezas a darte cuenta de que tú eres el dueño de tu vida y de tu vibración. Como decía Jim Rohn, creo, párate en la puerta de la mente, la puerta de tu mente, como un guardia, literalmente mirando qué es lo que entra a tu mente o qué permites que entre a tu mente. Cuando tú te vuelves tan responsable del contenido que consumes, no solamente visual, auditivo o lo que ingieres, vas a empezar a darte cuenta de que vas a empezar a alinearte con lo que realmente te entusiasma o con tu verdadera vibración. Y esto va a hacer que tu vibración empiece a elevarse. Así que esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho y sígueme en las demás redes. Escucha mi podcast, Llega al Interior. Y si quieres, déjame un comentario acerca de qué videos te gustaría ver, sobre qué cosas te gustaría que tratara en los próximos videos. Y recuerda siempre, cambio interno conectado a lo externo. Te saludo nuevamente y aprecio que estés nuevamente en este canal. Aprecio tu tiempo y nos veremos en el próximo video. Adiós y namaste.